Después de un accidente, una chica amnésica se enamora del chico que siempre la despreció, pero él esconde un profundo secreto. Me desperté con un leve zumbido a mi alrededor, como si el mundo susurrara algo que no podía entender. La luz brillante del hospital me cegó momentáneamente y cerré los ojos, tratando de recordar cómo llegué allí. Cuando la abrí de nuevo, me di cuenta de que estaba acostada en una cama, rodeada de máquinas que pitaban y parpadeaban como si intentaran comunicarme algo importante. Una agitación creciente comenzó a invadir mi pecho. No sabía dónde estaba y lo que es más importante, no sabía quién era. «Cálmate, Clara. Estás a salvo», escuché una voz masculina, suave pero firme. Un hombre con bata blanca se acercó a mí, su rostro me resultaba familiar, pero no pude ubicar su nombre. Parecía preocupado pero al mismo tiempo aliviado. «Tuviste un accidente automovilístico. Estuvo inconsciente durante unas horas, pero ahora está despierta y estable». Sus palabras resonaron en mi mente, pero no pude procesarlas. Lo único que podía sentir era un profundo vacío, como si una parte de mí hubiera desaparecido. «¿Clara?», pregunté, mi propia voz sonaba extraña, como si estuviera tratando de reconectarme con una parte de mí que se había perdido. «Sí, Clara. Ese es tu nombre, ¿recuerdas algo?». El médico se acercó más, con los ojos llenos de compasión. Quise responder, pero mi mente estaba en blanco, como un lienzo sin pintura. «Yo, no recuerdo nada», confesé, con la voz ahogada por la frustración y el miedo. «Esto es normal después de un trauma. Es posible que tenga amnesia temporal. Vamos a hacerte algunas pruebas, pero es importante que sepas que estás rodeada de personas que se preocupan por ti», dijo, tratando de consolarme. «Tu familia está en la sala de espera y tus amigos te visitarán pronto». «¿Familia? ¿Amigos?». Las palabras no significaron nada para mí. Miré a mi alrededor, esperando que algo, algún objeto o fotografía, pudiera ayudarme a recordar. Pero lo único que vi fueron paredes blancas, un monitor y una vía intravenosa colgada a mi lado. Después de lo que parecieron horas, la puerta se abrió y entró una mujer. Su rostro se iluminó cuando me vio despierta, pero la alegría en sus ojos rápidamente se convirtió en preocupación. «Clara, cariño, ¿estás bien?». Se acercó a mí sujetándome la mano con fuerza, como si temiera que volviera a desaparecer. «¿Quién eres tú?». Mi pregunta fue recibida con un pesado silencio. La mujer vaciló y su expresión pasó del alivio a una mezcla de dolor y confusión. «Soy tu madre, Clara, ¿no te acuerdas de mí?». La desesperación en su voz era palpable. Quería sentir algo, cualquier cosa, una conexión, pero lo que sentí fue solo un vacío. «Lo siento, yo no puedo», murmuré, sintiendo lágrimas en mis ojos. Ella ladeó la cabeza, probablemente tratando de contener su emoción. «Está bien, cariño. Superemos esto juntos. Lo importante es que estás aquí ahora». La conversación continuó, pero yo apenas podía prestar atención. Mis preguntas no tenían respuesta y la confusión era abrumadora. Me sentí como un libro en blanco, sin historia, sin pasado. El médico volvió a entrar con un aire de profesionalismo que contrastaba con la emoción de mi madre. «Clara, necesitamos hacer algunas pruebas para comprender mejor tu condición». «¿Te sientes capaz de hacerlo?», preguntó, mientras me observaba de cerca. «Sí, por supuesto», respondí, sin saber exactamente lo que estaba diciendo. El médico comenzó a explicar lo que sucedería, pero sus palabras se confundieron mientras mi mente flotaba en un mar de incertidumbre. Fue entonces cuando mi mirada se fijó en la ventana al lado de la cama. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de color naranja y rosa. La belleza del momento me hizo sentir una punzada de anhelo, pero ¿para qué? La imagen de una sonrisa, de una risa, algo que estaba ahí pero que no podía alcanzar. Cuando terminaron los exámenes, ya había caído la noche. El médico se fue y mi madre se quedó a mi lado contándome historias de mi infancia que no recordaba. Todo parecía tan lejano, tan borrado. La escuché, pero mi mente estaba atrapada en un laberinto sin salida. Pronto,
la puerta se abrió de nuevo y entró un joven. Tenía el pelo oscuro y una expresión que mezclaba curiosidad y frialdad. «Hola, Clara», dijo casualmente, como si fuera alguien a quien yo conociera bien. Pero no sabía quién era. «Hola», respondí, vacilante. Me miró de una manera que me hizo sentir incómoda, como si estuviera evaluando cada parte de mí. «No me recuerdas, ¿verdad?», preguntó, con un tono que mezclaba desdén y un ligero sentido de superioridad. «Lo siento, pero no». «No recuerdo nada», murmuré, un poco avergonzado. Dejó escapar una risa breve y sarcástica que me hizo sentir aún más perdida. «Sí, siempre supe que algún día olvidarías todo, ¿no es sorprendente?». Se acercó a la cama cruzándose de brazos. «Ahí estás, la reina del colegio, ahora no sabes quién eres». «¿Quién eres?», pregunté, tratando de mantener la calma. La ira comenzó a crecer dentro de mí. Me recordó algo que no pude identificar, pero que me molestó profundamente. «Soy Miguel. Y quizás me recuerdes, pero es comprensible si no quieres». «Siempre fui solo un nerd para ti», respondió con voz fría, pero en sus ojos había algo que parecía una sombra de dolor. «¿Por qué estás aquí?». Mi curiosidad superó mi ira. Dudó, como si luchara con sus propias palabras. «Vine a ver cómo estabas, pero ahora que estoy aquí, tal vez sea mejor que me vaya», dijo, dándole la espalda. «Esperar», grité y él se detuvo, mirando de reojo. «¿Por qué te importa? Nunca te importó antes». Se giró lentamente y pude ver un atisbo de vulnerabilidad en su mirada. A veces las cosas no son lo que parecen. Y a veces la vida nos da segundas oportunidades para corregir errores. Y dicho esto, se fue, dejando una ola de confusión y una extraña sensación de conexión. No entendí lo que quería decir, pero esa conversación plantó en mí una semilla de curiosidad. ¿Qué podría haber entre nosotros que no pudiera recordar? Las horas pasaban y a medida que avanzaba la noche, la oscuridad de mi olvido parecía aún más opresiva. Quería entender quién era yo, quién había sido. Miré a mi madre, que ahora dormía en la silla a mi lado, y me pregunté si todavía podría ser la hija que ella conocía. ¿Qué me había pasado? ¿Por qué no pude recordar? Y, sobre todo, ¿quién era Miguel, ese niño que ahora se había convertido en un misterio en mi vida, tan cercano y a la vez tan lejano? La luz del sol se filtraba por la ventana del dormitorio, dibujando formas geométricas en el suelo. Observé esos patrones, tratando de concentrarme, mientras el dolor de la amnesia aún palpitaba en mi mente. La rutina del hospital empezó a instalarse como una especie de consuelo y me sentía cada día más fuerte. Miguel, mi enfermero y, en cierto modo, mi guía en este proceso, estuvo siempre cerca, un punto fijo en medio del torbellino de incertidumbres. «Hola Clara, ¿cómo te sientes hoy?». Su voz era suave, casi como un bálsamo. Entró a la habitación con una sonrisa que, aunque tímida, parecía sincera. «Mejor, creo. Logré dormir un poco más esta noche». Hablé con una sonrisa, tratando de ocultar la confusión que aún me rodeaba. «¿Y tú, cómo estás pasando el día?». «Trabajando, como siempre. Pero me alegro de verte recuperarte». Se acercó y revisó las máquinas a mi alrededor. Había una gentileza en sus acciones que no había notado antes. En la escuela, siempre parecía muy distante y distante. ¿Por qué había cambiado ahora? «Has demostrado ser un gran enfermero, Miguel. No sé qué haría sin ti», dije, tratando de romper parte de la barrera que aún existía entre nosotros. Era curioso cómo, a pesar de no recordarlo con claridad, había algo en su presencia que me hacía sentir cómoda e intrigada al mismo tiempo. «Es mi trabajo, Clara. No hago más que mi deber», respondió, mirando hacia otro lado como si estuviera evitando algo más profundo. Me di cuenta de que había una fragilidad en él, una vulnerabilidad que no podía entender. «¿Realmente te importa, no?», pregunté, tratando de forzar la conversación a un nivel más personal. Miguel vaciló y su silencio me inquietó. «Por supuesto. Aquí a todos les importa, Clara.
Eres una persona increíble y mereces toda la ayuda del mundo. Me miró a los ojos por un momento y sentí mariposas en el estómago. Había algo ahí, una conexión que no podía explicar. Las visitas se convirtieron en una parte habitual de mi día. Miguel siempre trajo un poco de luz y esperanza, incluso cuando parecía llevar sus propias cargas. Estaba empezando a darme cuenta de que era más que solo gratitud, había una atracción creciente que me dejó perplejo. ¿Cómo podía sentirme así por alguien que alguna vez me había ignorado? Una tarde, mientras él organizaba algunos materiales, la curiosidad se apoderó de mí. Miguel, ¿tienes algún hobby? ¿Algo que te guste hacer en tu tiempo libre? Pregunté, tratando de sacarle un poco más de información. De hecho, me gusta dibujar. Es una forma de expresar lo que no puedo decir con palabras. Respondió, con una leve sonrisa apareciendo en sus labios. ¿Para diseñar? Repetí, admirando la idea. ¿Puedo ver tus dibujos alguna vez? Vaciló de nuevo, su mirada se desvió hacia algún lugar en la distancia. Quizás algún día. No soy muy bueno en eso. Deberías ser más crítico contigo mismo. Si te gusta, deberías mostrarlo, insistí, sintiéndome un poco atrevida. ¿Qué tenían de especial sus dibujos para que se sintiera tan inseguro? Yo simplemente, no lo sé. No sé si lo harías, murmuró, apenas audible. El tono de su voz tenía un peso que no pude identificar. Quería romper esta barrera, pero no sabía cómo. La conversación sobre sus dibujos quedó en mi mente. Quería verlos, no solo por curiosidad, sino porque sentí que había algo en su arte que podría ayudarme a entender más sobre él. Sería un pedazo de su alma y quería conocer esa parte de él. Esa noche, mientras intentaba relajarme, la idea de su arte seguía dando vueltas en mi cabeza. ¿Qué dibujó Miguel? ¿Cómo expresó sus emociones? La conexión que empezaba a formarse entre nosotros me hizo querer descubrir cada detalle. Al día siguiente decidí ser más directo. Cuando entró en mi habitación, no perdí el tiempo. Miguel, ¿puedes mostrarme tus dibujos? Me encantaría ver lo que creas. Dije, casi suplicando. Me miró sorprendido, como si le hubiera preguntado algo completamente inesperado. No sé si realmente te gustaría. Estos dibujos son muy personales. Por favor, prometo que no juzgaré. Solo quiero saber un poco más sobre ti. Dije tratando de convencerlo. El silencio cayó entre nosotros mientras él sopesaba mi propuesta. Está bien, puedo mostrarte algunos, respondió finalmente, con voz vacilante. Una sonrisa se formó en sus labios, pero sus ojos aún reflejaban miedo. Se alejó y regresó unos minutos después con un cuaderno de bocetos. Las páginas estaban gastadas, pero cuando las abrió, pude ver un mundo entero desplegándose ante mí. Las líneas eran delicadas y llenas de emoción, cada línea parecía contar una historia. No podía apartar la mirada. Vaya, Miguel. Esto es increíble. Mi admiración era genuina. Me perdí en cada dibujo, cada figura, cada expresión que capturó. Había una tristeza, una belleza y una profundidad que me dejó sin palabras. ¿De verdad lo crees? Parecía sorprendido, como si nunca antes hubiera recibido un cumplido tan sincero. Sí. Tienes un talento increíble. Me gustaría saber qué significa cada uno de estos dibujos, dije, todavía hojeando las páginas. Podía sentir que aquí había más que solo arte, había un pedazo de su historia. Él sonrió, una sonrisa tímida que pareció iluminar su rostro. Bueno, este trata sobre la soledad. A veces me siento así, como si estuviera en un mundo aparte. Miré el dibujo, una figura solitaria en un vasto desierto, y la imagen resonó profundamente en mí. Eso es muy poderoso, Miguel. Entiendo cómo te sientes. A veces también me siento solo, incluso con tanta gente a mi alrededor. El silencio volvió a reinar, pero era un silencio confortable. Quería más.
Quería saber todo sobre él, sobre su vida, sobre su pasado. Pero, al mismo tiempo, una sombra de inseguridad se instaló en mi corazón. ¿Qué pensó de mí? ¿Por qué se estaba formando una conexión tan fuerte entre nosotros y por qué, al mismo tiempo, había un abismo entre nuestras almas? Clara, comenzó, pero se detuvo, mirando hacia otro lado como si estuviera luchando contra sus propios demonios. El momento era frágil y sentí que, de alguna manera, estábamos al borde de algo importante. «Puedes hablar, Miguel». «Estoy aquí para escuchar», dije animándolo. Pero en lugar de eso, se limitó a sacudir ligeramente la cabeza, como si se acercara de nuevo. «Lo siento, es solo que, no sé qué decir. A veces siento que no soy la persona adecuada para ti». Finalmente confesó, con la voz temblorosa y llena de emoción. «¿Por qué crees eso?» «Siento que tenemos algo especial», dije, mostrando mi propia vulnerabilidad a través de mis palabras. Apartó la mirada y volvió a reinar el silencio. La atmósfera estaba cargada y me sentí perdido entre la esperanza y la duda. ¿Qué sentía realmente por mí? ¿Qué tenía su pasado que le hacía dudar tanto? «Clara, Miguel empezó de nuevo, pero la puerta del dormitorio se abrió interrumpiendo el momento. La enfermera entró, trayendo un aire de normalidad que desearía que no existiera. «Hola Clara, ¿está todo bien?», preguntó, provocando una sonrisa que parecía fuera de lugar en la tensión del momento. «Sí, está bien», respondí, pero la conexión que se estaba formando con Miguel parecía haberse roto. Rápidamente cerró el cuaderno y se alejó, como si estuviera huyendo de algo. Sentí una ola de frustración. ¿Cómo podríamos seguir entendiéndonos si él siguiera esquivando? ¿Qué tenía de terrible su pasado que le impedía abrirse a mí? «Lo siento, Clara, ¿podemos hablar más tarde?», dijo Miguel, con la mirada perdida. «Por supuesto», respondí, incluso cuando la tristeza comenzó a instalarse en mi corazón. Sabía que había algo más entre nosotros, pero él parecía reacio a dar el siguiente paso. Y mientras la enfermera seguía haciendo su trabajo, me preguntaba si podríamos superar las barreras que el pasado había construido entre nosotros. La suave luz del final de la tarde entraba por la ventana de mi habitación del hospital, creando patrones de sombras que bailaban por el suelo. Me sentía cada día un poco más viva, un poco más conectada con la realidad que me rodeaba. El olor del desinfectante se mezclaba con el aroma de los girasoles que Miguel había traído para mí, y no pude evitar pensar en cómo él siempre había sido una presencia constante, incluso cuando no lo reconocía. Decidí que era hora de explorar mis sentimientos, no solo acerca de Miguel, sino también acerca de la vida que había perdido. Con eso en mente, tomé un cuaderno que me había regalado una enfermera y comencé a escribir. La primera página estaba en blanco, pero cuando puse el lápiz sobre el papel, las palabras empezaron a fluir. «Querido diario, hoy siento que empiezo a comprender un poco más sobre mí. El hospital se convirtió en un hogar temporal, y las personas de aquí, en mis compañeros de viaje. Con algunos de ellos me hice amigo. Cada uno con sus historias, sus dolores y sus esperanzas. Todos estamos aquí por diferentes razones, pero todos buscamos curación. Con el paso de los días, me acerqué a otros pacientes. Estaba María, una señora de cabello blanco que siempre contaba historias divertidas sobre sus nietos, y Lucas, un adolescente al que le encantaba tocar la guitarra. Me enseñó algunas notas y me reí al darme cuenta de que, en toda la confusión, todavía podía divertirme. «¿Sabes tocar alguna música?», preguntó Lucas, mirándome con una sonrisa que iluminó su rostro. «Solía tocar un poco el piano, pero ahora no recuerdo ninguna canción», respondí un poco avergonzado. «Intentemos hacer algo juntos. Yo tocaré y tú cantaré. Podría ser divertido». Se animó y me di cuenta de que incluso en medio del dolor y la incertidumbre había lugar para momentos alegres. Los días pasaron más rápido de lo que esperaba y la conexión con Miguel se hizo cada vez más intensa. Siempre estuvo atento, pero había algo en sus ojos que me inquietaba. No entendí por qué se alejó cuando hablé de mi pasado. Era como si hubiera un abismo entre nosotros y quería entender qué lo mantenía tan lejos. Una tarde, mientras caminábamos por el jardín del hospital, lo miré y le dije: «¿Sabes,
realmente desearía poder recordar quién era antes del accidente. Es como si hubiera una parte de mí que estuviera perdida en alguna parte, y puedo hacerlo. No puedo alcanzarla. Miguel se detuvo y pude ver la tensión en su cuerpo. Apartó la mirada y mi corazón se hundió. Clara, a veces es mejor dejar algunas cosas en el pasado. Algunos recuerdos pueden ser dolorosos. Pero siento que los necesito. ¿Cómo puedo reconstruirme sin saber quién era? Respiró hondo y por un momento pensé que me iba a decir algo importante. Pero en lugar de eso se limitó a sacudir la cabeza, en un gesto de consternación. Es complicado. Yo solo, no sé si este es el momento adecuado. Me sentí frustrado. Con cada interacción, con cada mirada que intercambiábamos, sentía como si hubiera una barrera invisible entre nosotros, algo que no podía entender. Quería conocerlo mejor, quería saber por qué él, que siempre me había despreciado, ahora se había vuelto tan cercano. Pero cada vez que intentaba acercarme, él parecía acercarse más. Esa noche escribí en mi diario, ¿por qué es tan difícil? Miguel es amable, pero hay una sombra sobre el que le impide abrirse. Siento que lleva un peso y eso me preocupa. Quiero ayudar. Él, pero no sé cómo. ¿Qué pasó entre nosotros? ¿Por qué él no puede recordarme como yo no puedo recordarlo? A la mañana siguiente, mientras desayunaba, una enfermera trajo una caja con algunas de mis cosas personales que habían sido recuperadas. Mi corazón se aceleró cuando vi el contenido. Había una foto, descolorida pero aún visible. Era una imagen de un grupo de amigos en un evento escolar. Yo estaba allí, sonriendo, abrazando a Miguel y otras personas que no reconocía. Todos parecían muy felices. Pero lo que más me sorprendió fue la expresión de Miguel. Estaba cerca de mí, pero su mirada parecía distante, como si estuviera en un lugar diferente. Clara. La voz de Miguel me sacó de esa reflexión. Entró en la habitación y su sonrisa pronto se desvaneció cuando vio la foto en mis manos. ¿Encontraste esto? Sí. ¿Qué nos pasó, Miguel? ¿Por qué parecías tan diferente aquí? ¿Cómo si no quisieras estar cerca de mí? Dudó y el aire entre nosotros se volvió espeso por la tensión. Creo que todos tenemos momentos en los que nos sentimos fuera de lugar. A veces la vida nos pone en situaciones que no sabemos cómo manejar. Pero no entiendo. ¿Por qué no me dijiste nada sobre nosotros? Sobre lo que pasó. Miguel miró al suelo, como buscando las palabras adecuadas, pero no salió nada. La frustración dentro de mí creció. Si no me lo dices, nunca lo sabré. Y necesito entenderlo para seguir adelante. Levantó la vista y, por un breve momento, nuestras miradas se encontraron. La intensidad de esa mirada me hizo sentir un torbellino de emociones. Clara, no sé si puedo. No sé si soy la persona adecuada para ayudarte a recordar. Pero eres la única persona que ha estado a mi lado. Siento que hay algo entre nosotros, algo que va más allá de lo que podemos explicar. Se apartó y mi corazón se hundió. Clara, necesito algo de tiempo. Para mí tampoco es fácil. Y dicho esto se fue, dejándome con la foto en las manos y la sensación de que estábamos más separados que nunca. Mis sentimientos estaban confusos y no sabía qué hacer con todo esto. El deseo de comprender y la necesidad de conectar con él era abrumador. Lo único que sabía era que tenía que seguir escribiendo, tenía que plasmarlo todo en un papel, aunque eso no resolviera la situación. Esa noche, mientras escribía, me di cuenta de que los recuerdos que buscaba no se referían solo a lo que había perdido, sino también a lo que podía ganar. Había amor en medio de todo el dolor y estaba decidida a encontrarlo, no solo en Miguel, sino también dentro de mí. Mientras estaba sentado en la cama del hospital, una ansiedad creciente me consumía. A Miguel lo habían llamado a una reunión con los médicos y, por un lado, entendí que eso era parte del proceso de recuperación, pero por otro, me sentía vacío sin su presencia. Aquellos momentos en los que estábamos juntos, incluso marcados por un pasado turbulento, se habían convertido para mí en un refugio acogedor.
Una de las enfermeras, Ana, entró en la habitación para comprobar mi suero. Ella notó mi expresión distante y, con una suave sonrisa, preguntó: ¿Estás bien, Clara? Estoy un poco aburrido, respondí, tratando de sonar más optimista de lo que realmente era. Ana me miró por un momento, como si estuviera evaluando si debía continuar o no la conversación. Sabes, Miguel es un buen chico. Tuvo una infancia difícil y eso realmente moldeó quién es hoy, dijo, mientras ajustaba una de las máquinas a mi lado. ¿Difícil cómo? Se despertó mi curiosidad. Perdió a alguien muy cercano a él en un accidente. Fue un momento muy duro para él. A veces se aleja de la gente porque tiene miedo de volver a lastimarse, explicó Ana con mirada seria. Sus palabras resonaron en mi mente. No sabía que Miguel cargaba con un dolor tan profundo. Siempre pareció tan fuerte y distante, pero ahora comprendió que había una fragilidad escondida detrás de esa fachada. Me pregunté si se sentía culpable por haberme tratado mal en el pasado, si esa era una forma de protegerse. ¿Crees que se preocupa por mí? Pregunté, un hilo de esperanza formándose en mi pecho. Clara, no soy la persona adecuada para responder eso. Pero te puedo decir que es muy cariñoso contigo. Es como si quisiera protegerte, aunque no sepa cómo, dijo Ana guiñándole un ojo. Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Me había sentido tan perdida, tan confundida acerca de lo que realmente sentía por Miguel. Él era el chico que me había despreciado, pero ahora, de alguna manera, estaba volviendo a ser una parte importante de mi vida. Necesitaba encontrar una manera de acercarme a él, de comprender mejor lo que estaba pasando entre nosotros. Cuando Miguel finalmente regresó, su rostro estaba serio. Se acercó a mí y pude ver la tensión en sus hombros. Lamento que haya tardado tanto, dijo, sentándose en el borde de la cama. Las cosas son un poco complicadas. ¿Complicado cómo? Pregunté, tratando de mantener mi voz ligera. Solo, están discutiendo por mi carga de trabajo aquí, respondió Miguel, mirando hacia otro lado. A veces siento que es demasiado para mí. Puedes hablar conmigo, ¿sabes? Dije, mi voz sonó más suave de lo que pretendía. Soy un buen oyente. Dudó por un momento, como si estuviera luchando contra una tormenta interna. Clara, yo no quiero involucrarte en esto. ¿Estás aquí para recuperarte y yo? ¿Qué pasa si quiero que me involucres? Interrumpí, mi corazón latía rápido. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, Miguel. Me miró y vi algo cambiar en sus ojos. Era como si una barrera comenzara a romperse. Me siento culpable, Clara, dijo en voz baja y llena de emoción. Por no estar ahí para ti. Por no hacer nada cuando todo esto pasó. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Culpa? Miguel, no puedes cargar con esta culpa. Nadie esperaba que pudieras hacer algo y mucho menos que sucediera. No lo entiendes, exclamó, alzando la voz en un momento de desesperación. Podría haber hecho más. Siempre podría haber hecho más. ¿Cómo esto? ¿Qué pudiste haber hecho? Pregunté, tratando de entender. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, su energía nerviosa llenando el espacio entre nosotros. Si hubiera estado más cerca de ti, si te hubiera protegido, tal vez nada de esto hubiera pasado. La intensidad de su dolor me conmovió profundamente. Nunca lo había visto así antes, tan vulnerable y expuesto. Miguel, no puedes vivir así. No es saludable. No quiero que sientas eso por mí. Se detuvo, mirándome desesperadamente. Pero lo siento, Clara. Y me consume. No sé cómo lidiar con esto y me asusta. La tensión entre nosotros era palpable y me di cuenta de que, de alguna manera, ambos estábamos perdidos. No estaba segura de cómo me enamoré de él, pero aquí estábamos, dos jóvenes lidiando con las consecuencias de un pasado que no recordábamos del todo. Miguel, no quiero que te alejes de mí. Necesitamos enfrentar esto juntos. No tengo memoria, pero tengo sentimientos.
Tengo sentimientos por ti y no quiero que desaparezcan. Me miró con los ojos llenos de conflicto. No sabes lo que estás diciendo. Te desprecié antes, ¿cómo puedo ser la persona que necesitas ahora mismo? Porque la gente cambia, Miguel. Has cambiado. He cambiado, dije, tratando de acercarme a él. Y me gustaría conocerte a ti, la persona que eres ahora. Respiró hondo, la inseguridad aún era evidente en su mirada. Clara, no soy fácil de tratar. Llevo muchas cosas que no entiendes. Entonces explícamelo. Muéstrame quién eres, le pregunté, mi voz apenas era más que un susurro. Quiero conocer al Miguel que está aquí ahora, no al del colegio, no al que me despreciaba. Quiero saber qué sientes. Un pesado silencio cayó sobre nosotros y pude sentir su lucha interna. Finalmente, volvió a sentarse en el borde de la cama y su expresión se suavizó un poco. Yo, no sé cómo hacer esto. Todo está bien. Podemos dar un paso a la vez, dije, animándolo. No estás solo en esto. Me miró con una mezcla de gratitud y miedo, y en ese momento algo cambió entre nosotros. Era como si se estuviera formando una nueva conexión, un vínculo que desafiaba los recuerdos del pasado. Tal vez pueda intentarlo, dijo, su voz un poco más firme. Sonreí, aliviada. Eso es todo lo que pido. Apoyémonos unos a otros, un día a la vez. Y, mientras nos mirábamos, me di cuenta de que, a pesar de todas las incertidumbres, había una llama de esperanza ardiendo entre nosotros. Después de todo, amar a alguien no se trataba solo del pasado, sino de lo que estábamos dispuestos a construir juntos a partir de ese momento. El peso de los recuerdos perdidos me siguió como una sombra. Cada día que pasaba, las sesiones de terapia me dejaban más exhausta. Sentí como si estuviera tratando de escalar una montaña empinada, y con cada paso, la niebla de la amnesia me envolvía más, haciendo todo más confuso. Me senté en el borde de la cama, mirando por la ventana del hospital, observando las hojas danzar en el viento, deseando que la brisa se llevara los recuerdos que nunca fueron míos, pero que parecían, de alguna manera, pertenecerme. Esa mañana brillaba el sol, pero no podía sentir calor. La enfermera entró en la habitación y rompió el silencio. Clara, el terapeuta te está esperando, dijo con una sonrisa amable. ¿Estás listo? Respiré profundamente, tratando de reunir coraje. Sí, estoy lista, respondí, aunque sabía que no lo estaba. Cada sesión me dejó más vulnerable, más expuesta. Las preguntas eran como cuchillos afilados y no sabía si podría soportar otra ronda de dolor. Al llegar a la oficina, el terapeuta me saludó con un gesto. Buenos días, Clara, ¿cómo te sientes hoy? Yo, no lo sé, admití. Estoy cansado. Cansada de no recordar, de revivir lo que no sé. Me observó de cerca. Entiendo. La amnesia puede ser una carga pesada. Pero tenemos que seguir adelante, así es como encontrarás las piezas que faltan. Sus palabras resonaron en mi mente, pero no sabía si estaba lista para descubrir qué había sido de mí. Durante la sesión, me hizo preguntas sobre lo que sentía por Miguel. Su nombre me hizo sentir mariposas en el estómago, una mezcla de confusión y atracción. No debería sentir nada por alguien que siempre me despreció, pero algo en su mirada me detuvo. Él es diferente ahora, murmuré. Es como si estuviera conociendo a una nueva persona. El terapeuta me animó a explorar esta idea. Sientes que hay un vínculo entre ustedes, ¿verdad? Esto podría ser una señal de que es importante para su recuperación. Asentí, pero la idea de alejarme de él para reflexionar me resultaba angustiosa. Esa noche decidí que necesitaba un tiempo a solas. La idea de no verlo me inquietaba, pero necesitaba entender lo que estaba pasando dentro de mí. La conexión que sentía con él era un misterio por resolver y estaba decidida a no perderme en los recuerdos perdidos. En los días siguientes intenté distraerme. Exploré los pasillos del hospital, hablé con otros pacientes y traté de concentrarme en mis propias emociones. Pero siempre hubo un espacio vacío que solo Miguel llenaba.
Me preguntaba si él me extrañaba de la misma manera que yo lo extrañaba a él. Fue entonces que, una tarde, mientras rebuscaba entre unas cajas que estaban guardadas en un rincón de la sala de terapia, encontré un sobre amarillento. Mi corazón se aceleró. Era una carta, escrita con una letra familiar, pero no recordaba de quién era. El papel estaba arrugado y las palabras parecían bailar en mi mente. Clara, leí en voz alta, mientras las palabras se volvían más claras. Si estás leyendo esto, significa que no pude decirte lo importante que eres para mí. Las siguientes palabras parecieron hacer eco en mi mente. ¿Miguel? ¿Será él el autor de estas cartas? Con cada frase que leía, mi corazón se hundía. Habló del dolor que sentía, de cómo deseaba tener el coraje de acercarse a mí, pero ese miedo lo paralizó. No sé cómo lidiar con esto. La verdad es que siempre estuve a tu lado, incluso cuando no te dabas cuenta. Me preocupo por ti más de lo que puedo expresar. Me detuve y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Las letras se volvieron borrosas y no podía entender cómo él podía tener sentimientos tan profundos por mí, incluso cuando yo no tenía idea de quién era yo. Su dolor, la culpa que sentía, todo hizo que mi propia lucha fuera más difícil de soportar. Decidí que debería enfrentarlo. Necesitaba entender por qué se había alejado y por qué esa conexión se sentía tan intensa. Después de un día de reflexión, respiré hondo y fui a buscarlo. Cuando lo encontré en la enfermería estaba dibujando, como solía hacer. Las líneas de su hoja de papel parecían tan fluidas, tan llenas de emoción, que casi olvidé lo que quería decir. «Hola, Miguel», dije vacilante. Levantó la vista y sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Parecía cansado. «Hola, Clara. ¿Cómo te sientes?» «Yo, encontré algo que escribiste. Algo que necesito discutir contigo». Miguel frunció el ceño y el ambiente se puso tenso. «¿Qué encontraste?» Las palabras estaban atascadas en mi garganta, pero sabía que tenía que ser directa. «Encontré tus cartas. Los que me escribiste». Se quedó en silencio y su mirada se volvió distante. «No deberías haber hecho eso», murmuró, casi para sí mismo. «¿Por qué no?» «Necesito entender, Miguel. Hablaste de preocuparte por mí, de estar ahí para mí. Pero ¿por qué te mantuviste alejado?» Respiró hondo y vi la lucha en sus ojos. Porque no sabía cómo afrontarlo. El dolor de haber perdido a alguien cercano y verte, no sabía si podría soportarlo. ¿A quién perdí?, pregunté, la inquietud creciendo dentro de mí. Dudó. «Eras amiga de mi hermana Ana. Ella estaba en el auto contigo el día del accidente». Las piezas empezaron a encajar y se me formó un nudo en la garganta. «Ana, no la recuerdo, pero siento que fue importante». «Lo siento». Miguel pareció desmoronarse. «Ella lo era. Y yo, la perdí. Y cuando despertaste, no supe cómo lidiar con eso. Siempre te he admirado y verte aquí, sin recuerdos, fue devastador». Las lágrimas corrían por mi rostro mientras intentaba procesar todo lo que decía. La conexión que sentía por él ahora tenía sentido, pero su dolor también era palpable. «Miguel, no quiero que te sientas culpable. Yo, quiero entender». Me miró con los ojos llenos de emoción. «Solo quería protegerte. Pero siento que estoy fallando en todo». «No estás fallando, Miguel. Solo te necesito. Nos necesitamos unos a otros para entender lo que pasó». El silencio entre nosotros era pesado, pero había un entendimiento silencioso. Sabía que, sin importar lo que hubiera sucedido en el pasado, juntos podríamos encontrar un camino. Era hora de afrontar los recuerdos perdidos y reescribir nuestra historia. Sentada en la cama, miré a Miguel a los ojos y sentí una tormenta de emociones. Estaba allí, frente a mí, un niño que antes veía distante, frío, pero que ahora se revelaba como alguien que llevaba un peso inmenso sobre sus hombros. La intensidad de su mirada me hizo darme cuenta de que estábamos en un momento decisivo.
Era como si el tiempo se hubiera detenido y lo único que importaba era esa conversación, ese momento. Miguel, comencé, con la voz temblorosa. Siento que tienes mucho que decirme. Sobre ti, sobre lo que pasó, sobre tu amistad con mi amigo que falleció. No estaba seguro de qué más decir, pero la urgencia de entender lo que le estaba pasando era casi palpable. Desvió la mirada, mordiéndose el labio inferior, como si las palabras se le atascaran en la garganta. El silencio entre nosotros era denso, lleno de todo lo que no habíamos dicho hasta ahora. Finalmente, respiró hondo, como si se dispusiera a sumergirse en un mar turbulento de recuerdos. Clara, no te imaginas lo mucho que luché por no recordar, comenzó con la voz baja y llena de dolor. Yo era muy cercano a tu amigo. Estábamos juntos la noche del accidente. Debería haber hecho más. Debería haber estado allí. Cerró los ojos por un momento, como si los recuerdos fueran un veneno que no quisiera tragar. No lo sabía, murmuré, mi corazón se hundió ante la revelación. No sabía que eras su amiga. Para mí todo esto es nuevo. No tengo recuerdos, pero siento que hay algo entre nosotros. Una conexión. La sinceridad de mis palabras pareció hacer que la atmósfera a nuestro alrededor cambiara. Miguel volvió a mirarme, sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y esperanza. La perdí, Clara, dijo con la voz quebrada. Y la culpa me consume. Si hubiera hecho algo diferente, tal vez ella todavía estaría aquí. Y tú, no deberías estar pasando por esto. Yo, no sé cómo lidiar con todo esto. Y por eso me alejé. No soy la persona adecuada para ti. Las palabras salieron en un torrente incontrolable y pude ver el peso que llevaba. No tienes que cargar esto solo, le dije, acercándome a él. No soy solo la chica que perdió la memoria. Soy más que eso. Y también eres más que el dolor que sientes por perder a alguien. Podemos afrontar esto juntos. La sinceridad de mi respuesta pareció abrir una grieta en la armadura que llevaba puesta. Miguel me miró, sus ojos parecían más vulnerables que nunca. ¿De verdad crees que es posible, que puedo abrirme y dejar pasar esto? Tengo miedo de que al abrirme te perderé a ti también. Que recordarás lo que pasó y no querrás estar más cerca de mí. No te perderé, Miguel. Quiero entender. Quiero saber quién eres, más allá del dolor que llevas. Y si eso significa que enfrentamos el pasado juntos, que así sea. Las palabras salieron con una convicción que no sabía que poseía, pero que ahora quedó clara. Dudó por un momento y luego, como si la resistencia se hubiera disipado, se inclinó hacia adelante y tomó mi mano con fuerza. Perdón por todo, Clara. Yo no quería ser así. Simplemente no sabía cómo afrontar la pérdida. Y cuando apareciste, me sentí tan perdida. Solo quería proteger mi corazón. Entiendo, dije, apretando su mano hacia atrás. Pero lo que más deseo es que construyamos algo nuevo. No necesitamos vivir en las sombras del pasado. Podemos crear nuevos recuerdos. La idea de un futuro juntos me llenó de esperanza y me di cuenta de que estaba dispuesta a luchar por ello. Miguel sonrió, una sonrisa tímida y genuina que iluminó su rostro. Realmente eres increíble, Clara. No merezco esto, pero me haces querer ser mejor. Y quiero intentarlo. Quiero que podamos darle una oportunidad a esto. La sinceridad de sus palabras me envolvió en una calidez reconfortante y supe que finalmente nos estábamos entendiendo. Entonces comencemos de nuevo, sugerí. Sin secretos, sin miedos. Quiero saber todo sobre ti, sobre tus dibujos, sobre tu vida. Quiero que me cuentes todo. Miguel asintió, su expresión más ligera. Me encantaría eso. Pero antes que nada, necesito disculparme por cómo te traté en el pasado. No era una buena persona. E incluso si estuviera lidiando con mi propio dolor, eso no justifica cómo te ignoré. Todos tenemos nuestros propios demonios, Miguel. Lo importante es cómo los tratamos ahora.
Intentemos ser mejores el uno para el otro, dije, sintiendo que comenzaba una nueva etapa entre nosotros. Y así hablamos de todo, como si estuviéramos explorando un mapa desconocido. Miguel comenzó a compartir sus historias, sus inspiraciones como artista y las dificultades que enfrentó después de perder a su amigo. Lo escuché atentamente, sintiéndome cada vez más conectada con él. El tiempo pareció pasar volando y las paredes del hospital, que antes parecían opresivas, ahora se convirtieron en el escenario de nuevos comienzos. Al final de esa conversación, me sentí más ligero, más cerca de Miguel que nunca. Me miró a los ojos y, por primera vez, vi un rayo de esperanza en sus ojos. Salgamos juntos de aquí, Clara, dijo con voz firme. Quiero que seas parte de mi vida, para que podamos crear nuevos recuerdos. Dejemos atrás el pasado y centrémonos en lo que podemos construir. Con el corazón acelerado, asentí. Sí, vámonos. Estoy listo para ello. Se levantó y me tendió la mano. La abracé y juntos cruzamos la puerta del hospital, listos para afrontar el futuro. La luz del sol iluminó el camino ante nosotros y sentí que finalmente había encontrado no solo mi identidad, sino también a alguien con quien compartir el viaje. Mientras caminábamos uno al lado del otro, con las manos entrelazadas, una paz inundó mi corazón. Sabía que los desafíos estaban por llegar, pero con Miguel a mi lado estaba dispuesta a afrontarlos. Se había convertido en más que un cuidador, ahora era mi compañero, mi amor, y juntos estábamos listos para reescribir nuestra historia.